Saludos a todos, yo soy Diego Sánchez y en esta cápsula les voy a hablar un poco sobre la literatura científica y los papers. Durante sus carreras se van a topar con conceptos como literatura científica y papers todo el rato, pero es posible que en primer año no lo escuchen tanto, salvo quizá en sus ramos de carrera. Aún así, es muy útil que lo sepan, por ejemplo, a la hora de hacer un informe como los de mecánica. Primero, ¿qué es literatura científica? En el mundo académico se llama literatura científica a todo material escrito de contenido científico. Decir material escrito es muy amplio, ¿cierto? Porque muchos tipos de escritos podrían entrar en esta categoría. Dando ejemplos que ustedes podrían conocer, podríamos decir que un libro de química es literatura científica, o un manual de laboratorio, o un artículo publicado en Nature. Y todo eso está correcto, pero no todas tienen la misma importancia ni nos van a servir siempre para lo mismo. Depende siempre de lo que queramos. Por eso la literatura científica se clasifica en tres jerarquías. La literatura primaria trata sobre una investigación original y está escrita por los propios investigadores que la realizaron. O sea, es conocimiento directamente de la fuente. La literatura primaria es conocimiento nuevo. Muchas veces puede ser que contenga información que no vamos a encontrar en ninguna otra parte, sobre todo si el descubrimiento es muy reciente. Entonces, si yo quiero saber algo sobre algo nuevo o muy específico de un tema, voy a ir directamente de la literatura primaria a beber directamente de la fuente del conocimiento. Por ejemplo, están los papers o artículos. La literatura secundaria trata sobre la primaria, ya sea recopilándola, resumiéndola, discutiéndola, revisándola, lo que sea. Cuando se acumula mucho conocimiento primario sobre un área, por ejemplo, no sé, química orgánica, entonces alguien en algún momento va a querer juntarlo todo en un solo documento. En el proceso, el autor puede analizar, juzgar, agregar conclusiones nuevas, en fin, trabajar la literatura primaria. Así nacen los libros y los reviews que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los mismos reviews y los libros. Y la tercera trata sobre encontrar literatura primaria y secundaria. Digamos que su principal función es encontrar los otros tipos y no aporta información nueva. Por ejemplo, las enciclopedias. Ahí tenemos los artículos, los libros, los papers y enciclopedias. Como pueden imaginarse, hay un montón de tipos de textos que podríamos llamar literatura científica. Según la definición, aquí pueden entrar artículos de revistas, libros, reportes de laboratorio, manuales de laboratorio, artículos de internet, recopilación del trabajo de una persona, reviews, ensayos clínicos, en fin. Pero a nosotros, como estudiantes de carreras científicas, nos interesa mucho estar en el límite del conocimiento, en la generación de nuevo conocimiento, ¿cierto? Por eso, ahora vamos a ver más en detalle las formas más importantes de literatura primaria, que son los papers o en español artículos. También voy a mencionar brevemente a su primo, los reviews o revisiones. Los papers son la forma principal y más importante de publicar una investigación científica. Es la forma en que un científico debe comunicar su trabajo a sus pares y se publica en una revista científica. Algunas muy famosas quizás les suenan, como Science y Nature, que las conoce casi todo el mundo, hasta gente que no es científica, pero hay cientos y cientos de estas revistas donde se publican miles de papers de todas las áreas. Hay revistas que se especializan en un área, por ejemplo, en cáncer, o en inmunología, o en la ciencia de los materiales, o en... hay muchos tipos de revistas y también hay revistas chilenas, por ejemplo. Esta que está a la derecha, esta de portada amarilla, es una revista, la Biological Research, que pertenece a la Sociedad de Biología de Chile. Entonces hay de todos los países, de todas las universidades prestigiosas tienen revistas y de las más diversas áreas. Los papers tienen varias características que los identifican. Tenemos por ejemplo su formato. Generalmente los van a encontrar en dos columnas. Se publican generalmente así, en dos columnas, aunque también vamos a poder encontrar en uno o tres. Pueden tener una extensión variable que va desde uno hasta más de 20 páginas, dependiendo del tipo de trabajo, porque hay trabajos que tienen muchos datos que requieren mucho espacio para colocar los datos y requieren muchas páginas y hay otros que son muy cortos que solo requieren una, dos o tres páginas. El idioma universal de la literatura científica, nos gusta o no, es el inglés. Entonces,
la grandísima mayoría de papers, salvo contadas excepciones, van a estar en inglés. Incluso los que se publican en la revista chilena que mencioné antes van a estar en inglés. Y generalmente predomina la voz pasiva e impersonal, ojalá con frases lo más corta posible. Por ejemplo, van a encontrar más comúnmente, los datos fueron tomados durante 3 segundos, como está aquí en verde aquí abajo. Eso lo van a encontrar más comúnmente que nosotros tomamos los datos durante 3 segundos. Porque es como que los científicos intentaran esconderse en los papers, que esto no sea aquí, que se vayan las apreciaciones personales y que solo se mantenga el procedimiento. Pero de todas formas se puede expresar de esa forma cuando se comenta algo, como el momento de discutir resultados. Por ejemplo, aquí abajo una frase que es posible que se la puedan encontrar algunas veces: creemos que los datos se vieron influenciados por una variable desconocida. Ahí sí no se ve mal que esté el creemos, que se incluya a las personas. Y también cada paper tiene un DOI. El DOI es una especie de código identificador único, una especie de link que te lleva directamente al paper y va a ser su identificador que lo va a diferenciar de otro paper. Aquí tenemos la estructura del paper. Esta es una sola. Todos los papers van a tener un título que tiene que ser descriptivo, tiene que describir muy bien de qué se trata la investigación y ojalá presentar un resultado importante sin tener que abrir el documento, por lo que suelen ser títulos bastante largos. Aquí tenemos una investigación de la facultad que se hizo aquí por una profesora y el título, como ven, es un título bastante clásico de un paper. Y también vamos a tener una lista de palabras claves, que suelen ser como de 4 o 6 palabras aproximadamente, que son vitales para encontrar el documento. Por ejemplo, aquí el título es actividad antihiperalgésica del ácido quilláico obtenido de quillay. Y las palabras claves son quillay, o sea, la especie vegetal, el compuesto que se está investigando, lo que se está intentando aliviar con la investigación, la actividad del compuesto que se está estudiando. Entonces son como palabras en las que gira la investigación. También vamos a tener el abstract. El abstract es básicamente un resumen corto de no más de 200 o 250 palabras y no es una introducción. Aquí tenemos un abstract de un paper real que más adelante lo tengo ahí traducido y marcado para que lo vamos revisando. Vamos a decir que el abstract es como vende tu artículo. Muchas veces cuando necesiten un paper sobre un tema en específico, van a leer el puro abstract para saber si les sirve leerlo completo o no. Entonces este debe resumir todo lo más importante de la investigación y lo que no cayó en el título, porque tampoco puedes meter todos los resultados en el título ni hacer un título de 5 líneas. Entonces, vamos aquí a ver. Este es el paper de cuando se descubrió que hay estrellas que orbitan el agujero negro de la Vía Láctea. No importa si no entienden de qué se trata, pero es importante que puedan diferenciar la estructura. ¿Ya? Aquí tenemos el contexto, resumen de que es básicamente un resumen de la introducción que va más adelante. O sea, lo importante es que aquí el lector entienda bajo qué se está enmarcando la investigación. Luego viene un resumen de los métodos, que aquí uno no detalla los métodos, sino que solo menciona por encima cómo se hizo. No se va a poner aquí uno a explicar los métodos en el abstract. Luego viene un resumen de los resultados más importantes. Si la publicación tiene muchos resultados, entonces se ponen solo los más importantes y ojalá los que llamen más la atención. Y al final van resumen de las conclusiones, que es lo más importante que se descubrió. O sea, ¿por qué tu resultado fue relevante? ¿Qué lo diferencia de los demás? ¿Qué es lo que lo hace eh, destacar? Bueno, también tenemos Graphical Abstract, que son como abstract, pero que explican con figuras, con representaciones y con un poco de texto.
un graphical abstract es igual que un abstract, o sea, explica las mismas cosas, también es un resumen del paper, pero de forma visual. Ya vamos a ver siguiente la introducción, donde se da el contexto de la investigación. Aquí es el momento ideal para citar. ¿Qué se sabe acerca del tema? ¿Hay teoría importante que el lector deba tener presente? Todo eso se pone en la introducción. La idea es que el lector tenga el contexto necesario para entender la investigación y que tú puedas argumentar por qué esta investigación era necesaria. ¿Por qué era necesario hacer este estudio? ¿Qué vacío del conocimiento estás llenando? Finalmente, estás construyendo lo necesario para presentar al final de la introducción una hipótesis. Luego vienen los materiales y métodos, que en esta parte aquí sí puedes explayarte todo lo que quieras sobre los materiales, las herramientas, las técnicas, los métodos, todo lo que se usó para hacer los experimentos. Y es importante que lo descrito debe ser reproducible. Esto significa que los lectores deben poder entender y replicar solo con leer los materiales y métodos el mismo experimento para obtener los mismos resultados, ojalá, o sea, en condiciones ideales, obtener los mismos resultados que se describen en el documento. ¿Ya? Em, Luego vienen los resultados, que aquí se presentan y se describen los resultados de los experimentos. Aquí van datos, tablas, gráficos, todo lo que sea parte de resultados. Y ojo que al momento de presentar los resultados no se sacan conclusiones. Las conclusiones vienen después en su propia sección. Es importante que si van a usar tablas y gráficos, usen buenos títulos y etiquetas. Los títulos deben ser autodescriptivos. Por ejemplo, es mejor poner como título de gráfico comportamiento de Y en función de X bajo condiciones Z, que poner solo gráfico de Y. Las etiquetas generalmente son, para tablas se pone tabla 1, tabla 2, tabla 3, etcétera. Y para gráficos y fotos se pone figura 1, figura 2 y así. Por ejemplo, aquí tenemos el formato que en general se usa. Por ejemplo, un gráfico típico. Los ejes están rotulados con los nombres que significa cada uno. La unidad de medida, que en este caso no es unidad, sino que es un porcentaje. Y figura 3, el título. ¿Ya? Así deberían estar los gráficos y también las tablas. Ya terminando tenemos la discusión o conclusión. El nombre puede cambiar, pero es lo mismo, discusión y conclusión. Aquí se comentan los datos, se pone qué concluyó el equipo sobre el trabajo, qué significan los datos, se confirmó o se rechazó la hipótesis, en fin, qué se descubrió y cuál es su importancia. También pueden incluirse al final proyecciones de qué se espera de futuras investigaciones o hacia dónde deberían apuntar futuras investigaciones. Ahora sí, por último, les voy a aconsejar que acostúmbrense a poner referencias. Si usan teoría, pongan de dónde la sacaron. Si usan un software científico, pónganlo también. Hay varios formatos, pero el más utilizado es APA. Incluso hay páginas citadoras en APA si ustedes buscan en Google. Aquí hay ejemplos de cómo se cita en paper y cómo se cita si sacan la información de un libro. ¿Ya? Está bueno que se familiaricen con los papers desde un principio, porque se los van a encontrar en toda carrera científica. Vamos a recordar que a veces hay conocimiento que solo se puede encontrar en un paper y en ninguna otra parte, al menos que pase un tiempo y se recopile en otro lugar. Por ejemplo, si yo quiero saber los fundamentos de la biología de las células procariontes, lo más práctico es ir a revisar un libro de biología celular, porque es conocimiento que ya tiene sus buenas décadas y que está ampliamente aceptado. Ahora, si yo quiero saber sobre la regulación de la RNA polimerasa en Escherichia coli, lo más probable es que esa información no la encuentre en ninguna otra parte y tenga que ir a acudir directamente al paper que lo investigó. Voy a mostrar brevemente los reviews. Los reviews son los primos de los papers, son muy parecidos a simple vista, también se publican en revistas y tienen un formato similar o prácticamente igual, pero el review es literatura secundaria, no primaria, como el paper. Entonces, ¿qué diferencia un paper de un review? Es el contenido. El review reúne y discute información de muchos papers de un tema relacionado. Los escritores de un review no hacen experimentos ni demuestran hipótesis.
Es muy útil un review, por ejemplo, al momento de querer ponerse al día sobre un tema, informarse de forma general y saber qué investigaciones se están haciendo actualmente. Si quiero saber cuál es el estado actual del COVID, me sale mucho más práctico ir a leer un review que los miles de papers de COVID que se publican al mes, que se publican muchísimos. Los reviews son fácilmente identificables también porque siempre en alguna parte dice que es un review, o sea, lo dice en el título o antes del título o en alguna parte del documento. Las referencias de los reviews también son bastante extensas porque como es una recopilación de papers tiene claramente muchas referencias y es posible también que ustedes de las referencias de un review puedan llegar a un paper en específico que les interesa profundizar más. Eso fue todo. Espero que les sirva esto tanto para sus ramos de primero como para los que vienen después. Y tengan en cuenta que no siempre en sus informes les van a pedir que contengan todas las partes de un paper. Por ejemplo, en mecánica no les suelen pedir, no sé, una introducción, pero sí les piden un abstract. O le pueden pedir la hipótesis sin poner introducción. Entonces ahí es donde ustedes tienen que jugar qué va, qué no va y qué tanto se va a parecer el informe a un paper. Cualquier cosa me pueden contactar por cursos y que tengan mucha suerte con sus trabajos. Chao.